Una vez más, muy buenas noches. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Comenzaremos este tiempo de estudio bíblico y le animo que pueda abrir su Biblia en la profecía de Habacuc, en el Antiguo Testamento. Vamos a continuar con nuestro estudio semanal en el libro de Habacuc. Mientras lo busca, vamos a hacer una pequeña introducción a modo de repaso de lo que ha sido el desarrollo de los primeros versículos, especialmente los primeros 4 versículos, donde vemos que el profeta Habacuc, inquieto, preocupado por la situación en el reino del sur en Judá, ora al Señor y le pregunta: ¿hasta cuándo, oh Jehová, y por qué me haces ver iniquidad? Es decir, la violencia y la injusticia reinaban en la nación. Y el profeta se preguntaba por qué Dios no intervenía o por qué Dios no hacía algo. El resultado también de esta injusticia había llevado a que todos aquellos que eran responsables de aplicar la ley de Dios a las circunstancias que se estaban viviendo entre el pueblo, esas personas no estaban aplicando la ley, y la ley de Dios, dice el texto, era debilitada, no era considerada y no era aplicada debidamente a la vida del pueblo. Por eso, a partir del versículo 5, hay una respuesta de parte de Dios. Dios responde a la pregunta del profeta y le dice que mire entre las naciones y vea y se asombre, porque haría una obra en sus días, en la vida del pueblo, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Y hablábamos la semana pasada de la forma en que muchas veces el Señor nos contesta. Para el profeta, esta respuesta que veremos en los próximos minutos no era la respuesta correcta, no era la respuesta adecuada para la situación del pueblo, pero veremos que es la respuesta de Dios, la respuesta indicada para ellos. Entonces, en esta oportunidad veremos en los versículos del 6 al 11, veremos la descripción que Dios hace de esta nación, de los caldeos. Por ello vamos a titular este estudio con esta expresión del versículo 7, que dice: formidable es y terrible. Esta expresión formidable parecería que es un adjetivo positivo de la nación caldea. Sin embargo, cuando uno busca en un diccionario bíblico, los sinónimos que se utilizan para esta palabra formidable puede ser espantoso o terrorífico. Es decir, formidable no en un sentido bueno, sino que la nación caldea, este ejército, era cruel, era despiadado, era un pueblo voraz que conquistaba y arrasaba a su paso las naciones que había delante de ellos, y eventualmente conquistaba. Todos aquellos que venían y conquistaban estas tierras, los caldeos, eventualmente dejaban a su paso muerte, dejaban a su paso tierras completamente destruidas, y eventualmente las naciones que iban escuchando estas hazañas de los caldeos quedaban espantadas, tenían temor de la forma en que estos pueblos conquistaban. Por eso hablaremos en estos minutos que tenemos de los versículos 6 al 11, donde el Señor hace una descripción de la forma en que este pueblo conquistaba y qué es lo que Israel debería esperar, la nación de Judá. El versículo 6 comienza diciendo aquí: ¿cuál es la obra que el Señor haría en los días del profeta Habacuc? Dice: porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, es decir, nación cruel y rápida o veloz, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Esta expresión, que camina por la anchura de la tierra, es una descripción de la extensión militar que este pueblo tenía. Es decir, tenía muchos soldados que eventualmente libraban las batallas del pueblo caldeo. El centro de la oración de Habacuc había sido local. Recordemos que en los versículos del 1 al 4, la atención del profeta está puesta en la nación de Judá. Él veía lo que pasaba a su alrededor. Él no había podido discernir una respuesta local por parte de Dios a estos temas locales.
Por eso él se preguntaba por qué el Señor no intervenía, porque él veía a su alrededor que reinaba la injusticia, reinaba la violencia, y Dios en el pueblo no estaba haciendo nada. Sin embargo, lejos, en Babilonia, estaban teniendo lugar acontecimientos que cambiarían el curso de la historia de la humanidad. No se trataba de hechos al azar ni simplemente de acciones independientes humanas. Más bien, en el orden del universo, formaban parte de la participación de Dios en la historia humana, que al final tendría un impacto en la nación del profeta. Es decir, el profeta estaba decepcionado de Dios, si podemos decirlo de esa manera, porque él esperaba una respuesta local entre el pueblo. Pero no es que Dios no estaba haciendo nada, sino que él, el profeta, debía mirar entre las naciones, porque lejos de las fronteras de la nación de Judá, el Señor estaba levantando o suscitando un pueblo que eventualmente sería un instrumento en sus manos para disciplinar y castigar la violencia y la injusticia de Judá. Entonces, por eso revisábamos hace algunas semanas este concepto, que él debía levantar los ojos y ver más allá de la situación en que estaba viviendo, porque Dios estaba orquestando un ejército enemigo para ser parte de su plan en la vida de Judá. Ahora, este plan o esta obra que aparece mencionada en el versículo 5, como está aquí en el texto, no es el resultado de hechos al azar. Es decir, no es que sin la intervención de Dios, sin la providencia divina, los hombres caldeos se levantarían y harían conforme a sus propios principios o sus propias reglas. Todo esto estaría orquestado o estaría gobernado por la mano providencial de Dios. Es decir, el Señor estaba hilando este ejército en este tiempo para cumplir su propósito. Esto estaba divinamente planificado por el Señor. Y esto era parte de una historia mucho más amplia que tendría un impacto no solamente aquí en el libro, sino que veremos que esta historia de Judá, de Habacuc y del imperio o de la nación caldea tendría repercusiones incluso hasta nuestros días, porque hay una frase, una verdad bíblica que hemos puesto también en el título de este estudio, de esta serie de estudios, que el justo por su fe vivirá. Y es una verdad bíblica central para la salvación de toda persona. Y es una verdad bíblica que se origina en la revelación de este libro y que eventualmente cuando lleguemos al capítulo 2, versículo 4, profundizaremos cómo esta verdad bíblica impacta en el Nuevo Testamento y también en nuestras propias vidas. Entonces todo esto se está orquestando, va dirigiéndose hacia el propósito soberano de Dios. Contestemos esta primera pregunta: ¿quiénes eran los caldeos? Esta es una pregunta que es necesario responder debido al contexto inmediato de este pasaje. Es decir, debemos conocer un poco acerca de los caldeos, quiénes eran ellos y especialmente lo que dice el texto, la forma en que ellos conquistaban. Caldea era un pueblo situado a orillas de los ríos Tigris y Éufrates, en Medio Oriente, entre el Golfo Pérsico y las ciudades más meridionales de Babilonia. Era una región de pantanos, cañaverales y lagos, y pocas áreas urbanas. Parece ser que los habitantes vivían de la pesca, la caza, la agricultura a pequeña escala y algo de ganadería como sustento. La región estaba dividida en zonas tribales. El pueblo vivía en grupos tribales organizados flexiblemente y eran ferozmente independientes entre sí y especialmente de las ciudades importantes del norte como Babilonia y Nínive. Aquí tenemos una breve descripción de este pueblo caldeo. ¿Qué es lo que dice la Escritura acerca de ellos? El versículo 7 dice: formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Esto es un claro eco del lamento de Habacuc. Repasemos lo que dice el versículo 4. Dice: por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Es un claro eco, es decir, es una referencia de este lamento de Habacuc sobre el deterioro de la ley y de la justicia en Judá. Decíamos que la ley de Dios estaba debilitada.
Y vemos una referencia aquí, que la ley que imponía la nación caldea era una ley también que estaba corrompida, porque ellos eran su propia ley. Así como el pueblo de Israel o de Judá se había olvidado de Dios y de la ley de Dios, los caldeos no tenían en cuenta o en consideración la ley de Dios. Posiblemente no tenían el conocimiento que tenía la nación de Judá acerca de la ley de Dios. Pero ellos, aunque hubieran conocido la ley de Dios, ellos hubiesen redactado su propia ley. Los caldeos se iban inventando sus leyes a medida que van avanzando. Ellos son su propia ley. Por eso, ellos ponían sus estándares propios de justicia y dignidad, sin contar con la opinión de los demás. El texto dice, formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Ellos mismos, aquellos que gobernaban a la nación caldea, ellos eran los encargados de redactar su propia justicia, sus propias leyes, de acuerdo a sus propios parámetros, sus propias preferencias, sus propios principios. Esta ley evidentemente no era una ley divina, no estaba regida por los principios de Dios, era una ley netamente humana y muy posiblemente también como el ser humano es cambiante, era una ley también que cambiaba de tanto en tanto. Era una ley que no era estable, que a medida que iban surgiendo nuevas situaciones, esta ley iba ampliándose. Y evidentemente yo creo personalmente, de acuerdo a lo que la Biblia señala en los versículos que vamos a analizar del 6 al 11, que mucha de esta ley que ellos consideraban como una ley de justicia se relacionaba con la guerra, es decir, con la conquista de otras naciones, porque era un estandarte distintivo de este pueblo, la batalla y la guerra. Así que la respuesta de Dios al lamento de Habacuc sobre la injusticia y la falta de legalidad es más injusticia y más falta de legalidad por parte de un imperio malvado que muestra una crueldad terrible. Dios está levantando un pueblo que aquí se describe en el versículo 7 como espantoso, terrorífico, terrible. No tenían una justicia que estaba fundamentada en la palabra de Dios o en la ley de Dios, sino que ellos eran su propia justicia y su dignidad o su valor, en este contexto del versículo 6 al 11, estaba muy condicionado por las conquistas y las batallas que ganaban. Esa era su dignidad, una dignidad que estaba relacionada con la victoria militar. Este desprecio hacia toda autoridad, es decir, son su propia justicia y no consideran la opinión de los demás, es el corolario inevitable de la autonomía autosuficiente. Es decir, de él mismo proceden su justicia y su grandeza. Los caldeos no necesitaban otra autoridad, excepto como carne para saciar su apetito voraz de dominar. No respetaban ni reconocían ninguna otra autoridad. Solo se detenían en la construcción de su imperio lo suficiente como para conquistar y poseer. Es decir, ellos no reconocían a ningún otro pueblo como autoridad. Por eso ellos conquistaron no solamente a la nación de Judá, lo veremos eventualmente cuando lleguemos en el avance de este libro. Ellos anteriormente a la conquista de Israel también conquistaron otros pueblos. Y evidentemente ellos no respetaban, lo veremos en el versículo número 10, no respetaban a otros reyes y tampoco respetaban a otros príncipes, a los gobernadores de otros pueblos. Ellos no respetaban ni reconocían ninguna otra autoridad. Y este sentido de arrogancia o vanagloria nacional les llevaría a la destrucción. Porque si bien en este pasaje esta nación está en auge, está levantada o levantándose mejor por la intervención de Dios, ellos eventualmente también serían juzgados porque ellos, a pesar de que fueron instrumentos en las manos de Dios, se habían olvidado de Dios y ellos se jactaban de sus propios logros, sus glorias militares. Por eso el versículo 11 terminará diciendo que ellos atribuían su fuerza, otras traducciones lo mencionan como su poder, a su Dios, posiblemente una referencia al dios Marduk o Bel en el panteón caldeo. Entonces, esta gloria militar de la que ellos se jactaban sería su misma ruina. Y volveremos a este principio en la aplicación, porque eventualmente este es un principio bíblico que se aprecia en todas las escrituras. Es decir, aquel que se enaltece
eventualmente será destruido. Aquel que es altivo de espíritu o se vanagloría en sus logros, eventualmente va a ser castigado por Dios y humillado. En cambio, el que se humilla, dice la Escritura, será enaltecido. Este pueblo era un pueblo enaltecido, un pueblo vanaglorioso, un pueblo que no respetaba a otras autoridades y que eventualmente, aunque serían instrumentos en las manos de Dios para castigar a Judá, ellos en la postrimería también serían juzgados por Dios y serían destruidos. ¿Qué dice el versículo 8? Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Aquí está haciendo el Señor una descripción de la fuerza militar de los caldeos. Leopardos, lobos, águilas. Estos son algunos animales que se mencionan en el versículo 8 para comparar el ejército y la fuerza militar caldea. Dice animales conocidos por su velocidad y su agresividad al perseguir a sus víctimas. Aquí dice el texto que sus caballos serán más ligeros que leopardos, es decir, que serán veloces. Por eso, si retrocedemos al versículo 6, dice nación cruel y presurosa. Dice presurosa porque sus soldados y la caballería de los caldeos era sumamente veloz. Es decir, arrasaban velozmente o rápidamente a otras naciones. Con un temperamento precipitado e impulsivo, los caldeos podían ir rápidamente de un lado a otro y conseguir la victoria, saquear y asolar. Gracias a su eficiencia practicada, experta y entrenada, estos soldados caldeos eran profesionales consumados y juntos formaban una máquina de guerra temible. Su horda de rostros avanza, que es lo que dice al final en el versículo 9. Dice aquí el texto que sus caballos, que en uno de los comentarios que no incluía aquí en el estudio, se menciona justamente que la caballería caldea era un distintivo de su fuerza militar. Es decir, ellos aprovechaban a los caballos para poder conquistar y saquear otras tierras. No solamente que eran ligeros, que eran rápidos, que eran veloces, sino dice que eran más feroces que lobos nocturnos. Es decir, atacaban con violencia y crueldad. Dice, sus jinetes se multiplicarán. Y esto es una referencia paralela a lo que dice el versículo 6, que dice que este pueblo camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Es decir, eran tanta la fuerza militar, es decir, la cantidad de soldados, la cantidad de hombres, la cantidad de caballos, que eran, si uno lo viera y uno hubiese estado presente en esta ocasión cuando el Señor narra y describe este juicio, si uno hubiese tenido la posibilidad de ver al horizonte, hubiese visto todo el horizonte repleto de soldados caldeos. Es decir, ellos hubiesen visto a lo lejos, fuera de los límites de la ciudad, hubiesen visto hacia el horizonte y posiblemente hubiesen visto una cantidad inmensa de caballos y soldados caldeos. Por eso la expresión aquí refiere a los jinetes se multiplicarán, porque sería un ejército tremendo. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Esta expresión de vendrán de lejos eventualmente también hace referencia a lo que Dios le dice en el versículo 5, que Él mire entre las naciones y vea. Este pueblo había asolado a otras naciones antes de que Dios levantara a su ejército para pelear contra la nación de Judá. Y ellos habían pasado por otras tierras previamente para llegar a esta ciudad donde estaba el profeta Habacuc y eventualmente asolar también al pueblo de Dios. Y compara finalmente en el versículo 8 con las águilas, y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Es decir, así como las águilas toman su tiempo adecuado para observar desde el cielo cuál es la presa que está distraída, y eventualmente cuando el águila enfoca su vista en una presa, comienza a descender en picada, comienza a descender velozmente, sin que la víctima o la presa tenga oportunidad de reaccionar y escapar. Eventualmente el águila desciende velozmente y atrapa en muchas ocasiones
a la presa en la cual ella ha puesto sus ojos. De esa misma manera, el ejército caldeo, suscitado, levantado por Dios, tenía el objetivo de conquistar también la ciudad del profeta Habacuc. Y así como un águila tiene enfocados sus ojos en la presa, estos hombres estaban preparados para dominar y arrasar la ciudad del pueblo de Dios. El versículo 9 dice, toda ella vendrá a la presa. Este ejército lleno de soldados y de caballos vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Vemos que este mismo ejemplo de la presa y del depredador es puesto en el versículo 9, hablando de que la presa es el pueblo de Dios y que toda ella hace una referencia a la fuerza militar caldea. El terror va delante de ella. Esta es una referencia también paralela a lo que citábamos anteriormente en el versículo 7. Formidable es y terrible. Este ejército había ganado la popularidad entre las naciones como una nación cruel, una nación que arrasaba en la guerra y en la batalla y que eventualmente asolaba a naciones extranjeras. Es decir, tenía cierta fama de conquista. Y por lo tanto, los pueblos, cuando sabían o escuchaban que ellos estaban cerca y tenían planes de conquistar, eventualmente se llenaban de terror. Algo similar acontece con el pueblo de Dios. Cuando uno repasa en el libro de Josué, cuando se narra la historia de Rahab, si usted recuerda, cuando van los espías y llegan a la casa de Rahab, Rahab ya había escuchado acerca de Dios y del pueblo de Dios, que era un pueblo que conquistaba. Y ellos tenían temor de Dios y del pueblo de Dios. Y este temor les había llevado a tener miedo al saber que este pueblo, que era conocido también por las conquistas, por lo que había pasado, por ejemplo, en Egipto en tiempos de Moisés, estaba a las puertas de la ciudad, en este caso en la conquista de Canaán. Y los pueblos cananeos estaban atemorizados porque la fama de Israel y del Dios de Israel había llegado a sus oídos. De una manera similar, este terror que aparece en el versículo 9 es una referencia a esta fama que el ejército caldeo se había hecho a lo largo del tiempo por conquistar otras tierras. Y termina el versículo diciendo, recogerá cautivos como arena. Aquí el lenguaje de Habacuc parece ser un eco deliberado de la promesa original que Dios le hizo a Abraham. Veamos este pequeño paralelismo entre el versículo 9 en la segunda parte y la promesa que Dios le hace a Abraham. Encontremos una relación entre ambos ejemplos. Dice, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Aquí en la promesa de Dios a Abraham, el Señor le dice a Abraham que la descendencia que resultaría de su familia resultaría en una multitud semejante a la arena en la orilla del mar. Es decir, sería una multitud incontable, innumerable de personas. Y esto el Señor lo ha cumplido a cabalidad. Pero dice aquí el texto, en el capítulo 22, versículo 17 de Génesis, que esta es una promesa de bendición. Es decir, que Abraham tendría una familia numerosa, tendría una descendencia innumerable. Pero en este contexto, esta misma ilustración de la arena del mar aparece en sentido negativo, no como una bendición en la descendencia de Abraham o de la descendencia de algún hombre, sino que aparece esta misma ilustración como sinónimo de la cantidad innumerable de judíos o de israelitas que serían llevados cautivos. Ahora, muchos siglos más tarde, nos encontramos a Dios hablando de los descendientes de Abraham, que son capturados como arena por sus enemigos, que los llevarían cautivos a una tierra extranjera. Dice aquí, y recogerá cautivos como arena.
Evidentemente, este es el resultado no de la bendición de Dios, sino del juicio de Dios. Aunque Israel gozaba de la bendición de Dios y se le había prometido una descendencia como la arena del mar, como consecuencia de su pecado, ahora ellos serían llevados cautivos a una tierra extranjera, también como la arena del mar. Es decir, que serían muchos los que morirían en la invasión y también serían muchos los que serían llevados cautivos. Y esto ya había acontecido. Esta situación, por supuesto, había ocurrido en el año 722 a.C., cuando los asirios, otro pueblo extranjero, bajo el mando de Sennacherib, invadieron el reino del norte de Israel y se habían llevado a un gran número de personas al exilio. Esto ya había acontecido. Estamos nosotros en la profecía de Habacuc situados en el reino del sur. Pero muchos años antes, el reino del norte ya había sido llevado cautivo. Es decir, que esta descripción del cautiverio ya estaba en la mente de Habacuc y ya estaba en la mente del pueblo. Isaías, hablando de este cautiverio o esta catástrofe, declaró: pues aunque tu pueblo, o Israel, sea como la arena del mar, solo un remanente de él volverá. La destrucción está decidida, rebosando justicia. Esto dice Isaías capítulo 10, versículo 2. Ahora, el pueblo del reino del sur, los habitantes de Judá y Jerusalén, se enfrentaban a un desastre similar. Aquí vemos que el profeta declara que de este juicio de parte de Dios solamente permanecería un pequeño remanente que volvería eventualmente después a la tierra de Israel. Este había sido el resultado del juicio de Dios al reino del norte. Y ahora esta misma suerte de parte de Dios es la que le esperaba al reino del sur. Entonces vemos que el pueblo de Israel, o el pueblo de Judá, mejor dicho, tenía razones suficientes para estar con temor. Tenían razones suficientes para estar preocupados por la situación. Incluso el profeta Habacuc tenía razones suficientes para cuestionar el obrar de Dios, porque entendía que lo que Dios estaba anticipando era algo que él ya había escuchado y que había sido terrible. Cómo el reino del norte había caído, los ciudadanos habían muerto y muchos de ellos habían sido llevados cautivos al extranjero. Y esta es la respuesta de Dios a la queja o a las preguntas del profeta Habacuc. La descripción de Dios de la invasión caldea se cierra con una presentación gráfica de su pura arrogancia. Es decir, vemos en los versículos del 6 al 9 una descripción de la fuerza militar y también del temor que esta nación extranjera generaba en otros pueblos. Pero en los últimos versículos, versículo 10 y versículo 11, hace referencia a las motivaciones que había detrás de estos hombres. Ellos estaban llenos de arrogancia, eran completamente seguros de sí mismos. Hablamos de los caldeos. Los caldeos no temían a ningún rey, gobernante, fortaleza ni oposición a medida que iban avanzando. Esto dice el versículo 10. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Esta es la actitud que estos hombres, los caldeos, tenían de otros reyes de otros pueblos. Los caldeos arrasaron con todo lo que tenían por delante. Era un pueblo conquistador. Pudieron no solo con reyes menores y potentados locales, sino también con gobernantes de reinos bien consolidados, como en el caso de Egipto, con el faraón Necao, que lo hemos citado en las primeras semanas de este estudio. Ciudades fortificadas, inexpugnables durante generaciones, es decir, ciudades amuralladas y fuertemente cerradas, protegidas con buena defensa, habían sido vulneradas por este ejército. Cayeron como castillos de arena con la ola que avanzaba de caballería e infantería de los babilonios o los caldeos. Simplemente, ¿cuál es la estrategia que aparece aquí en el versículo número 10? Levantará terraplén y la tomará, hablando de las fortalezas de otros pueblos. Ellos apilaron grandes montones de tierra y entraron en la ciudad a la altura de las murallas. Un terraplén era una pequeña elevación, bueno, no pequeña, pero era una elevación de tierra que eventualmente podía servir como una defensa,
pero también se podía utilizar, como en el caso de los caldeos, para conquistar otra ciudad, para poder introducirse a la ciudad a través de las murallas, sin tener que en muchas ocasiones tener que abrir el fuego o el ataque por la entrada principal a la ciudad, sino que levantando o elevando la tierra a través de terraplenes, ellos podían alcanzar la altura necesaria para avanzar y entrar a la ciudad. Fue una maniobra tan simple que cualquier resistencia parecería o parecía insensata e inútil. Entonces, estos hombres no tenían respeto o habían perdido el respeto por otros gobernantes u otros reyes porque en su corazón ellos se sentían superiores. Sentían que su ejército era fuerte, sentían que ellos tenían la capacidad militar y la estrategia militar para conquistar otros pueblos, y ellos también habían tenido victorias que habían acrecentado este deseo de sangre, vamos a decirlo en esos términos, y de conquista por otras naciones. Evidentemente este pueblo fue un pueblo que conquistó y arrasó otras naciones y que Dios escogería soberanamente para ahora también asolar a la nación de Judá. El versículo 11 termina diciendo lo siguiente: luego pasará como el huracán, hablando después del versículo 10 que dice: levantará terraplén y la tomará. Es decir, cuando entraban a la ciudad podían acceder a la ciudad detrás de las murallas y poder estar, obviamente, ya dentro de la ciudad para saquear y eventualmente también matar personas y saquear también las casas de ellos y también llevar cautivo a hombres, a mujeres y a niños. Luego pasará como el huracán. Si usted ha visto en algún momento en las noticias, generalmente en países como Estados Unidos, cuando el huracán con su fuerza destructora pasa por una ciudad y arrasa con todo lo que está a su paso, a tal punto que si una persona no se protege, no se resguarda en algún refugio subterráneo o en algún lugar bien protegido, eventualmente también personas mueren, las casas son destruidas, los autos son levantados como si fuera un algodón en medio de una tormenta, levantándose como una hoja. Y eventualmente cuando el huracán pasa, queda todo destruido. Bueno, esa es la ilustración que usa la Biblia con la relación entre el ejército caldeo y la conquista de otros pueblos. Eran como un huracán que pasaba por estos pueblos. Y finalmente el texto termina diciendo: y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. Dios le deja claro a Habacuc que el mismo orgullo y la misma confianza en sí mismos que tenían los caldeos iban a ser precisamente las causas de su perdición. Se le tendrá por culpable porque hace de su poder su Dios. ¿Por qué ellos arrasaban con esta actitud tan altanera? ¿Por qué hacían su propia justicia? ¿Por qué su grandeza iba delante de ellos? ¿Por qué atemorizaban a otras naciones? ¿Por qué se burlaban de otros reyes, de otros príncipes? Porque ellos su poder se lo atribuían a su Dios. Es decir, ellos creían que su deidad era su propia gloria militar. Su gloria militar era su deidad. Por lo tanto, ellos eran sus propios dioses. Aún así, hay comentaristas que señalan que esta referencia a su Dios es una referencia a uno de los dioses más importantes del panteón o de los dioses que eran adorados en Babilonia, y este dios se conoce como Marduk o como Bel, pero posiblemente también sea una referencia a que ellos mismos eran su propio dios, es decir, ellos conquistaban y ellos se adoraban a sí mismos. Esta vanagloria personal, este orgullo nacional que ellos tenían, sería la fuente de su ruina. Y esto lo veremos un poco más adelante en el capítulo 2. Pero este mismo pueblo, arrogante, altanero y altivo, arrasaría con la nación de Judá, pero eventualmente ellos también tendrán que enfrentar el juicio de Dios. Así que su final no era bueno, y Dios le daba a Habacuc y a su pueblo la noticia anticipada de la caída de los caldeos. Pasarían como el viento, pero el veredicto ya estaba hecho.
Para los caldeos, las categorías del pecado y de la culpa habrían sido algo completamente ajeno. Se inventaban sus propias normas y sobre todo creían que el poder era lo correcto. Odiaban la noción de la rendición de cuentas. Según ellos, no tenían que rendir cuentas ante nadie. Justificaban sus acciones si alguna vez tenían que hacerlo, atribuyendo tanto sus objetivos como sus éxitos al gran dios Marduk. Su panteón particular, presidido por Marduk, era un sistema de idolatría creado por el hombre, y los caldeos habían desarrollado una religión que legitimaba la crueldad sin límites y el expansionismo feroz. Es decir, que detrás de estas campañas militares se encontraba no solamente su propio ego. Yo, estudiando este versículo 11, yo entiendo que había un poco de ambos. Había una idolatría de sí mismos, es decir, ellos eran su propio Dios y se adoraban a sí mismos debido a su expansionismo militar, debido a las conquistas militares que habían tenido, pero también de acuerdo a la cosmovisión religiosa que tenía este pueblo, muy probablemente ellos también aprovechaban estas victorias militares para adorar y exaltar por sus éxitos, en este caso a Marduk, una de sus deidades principales. Aquí se ve el contraste entre un pueblo feroz e idólatra con el pueblo de Dios. Se espera de un pueblo como el pueblo caldeo, se espera, sin el conocimiento de la ley de Dios y sin las bendiciones que Judá había tenido, era esperable que este pueblo viviera de una manera tan pecaminosa y malvada, que siguieran sus propios impulsos, que crearan su propia justicia y que eventualmente no respetaran ninguna autoridad y que adoraran y exaltaran una deidad pagana, una deidad que no tiene ningún poder, ninguna grandeza. Pero no se espera esto del pueblo de Dios. Por eso Habacuc estaba consternado y estaba confundido por la situación. Pero aunque deberían ser realidades distintas, la del pueblo de Dios y la de un pueblo pagano, cuando vemos el versículo 1 al 4 y el versículo del 5 al 11, vemos pocas diferencias. La única diferencia que salta a la vista del lector es que el pueblo de Judá o la nación de Judá no era un pueblo conquistador y expansionista. Es decir, no tenía una fuerza militar que iba conquistando otras naciones, como quizás era la política de guerra de los caldeos. Pero fuera de esta intención militar, la crueldad, la maldad, la injusticia, en muchos sentidos era muy similar a la nación de Judá. Y esto, de alguna manera, pone sobre la mesa una realidad triste y penosa del pueblo de Dios, que en muchas ocasiones el pueblo de Dios, en este tiempo la iglesia, debe marcar una diferencia con el mundo pagano, con el mundo gentil. Y en muchas ocasiones pareciera que no hay diferencia, ya sea en la conducta, en la forma de pensar, en las reacciones, en los hábitos, en las costumbres. Y parecería que el pueblo de Dios está poco a poco amoldándose a la cultura en la que está. Yo quisiera terminar con algunas reflexiones, algunos puntos de aplicación para terminar este pasaje. Los instrumentos que Dios usa en esta oportunidad el pueblo caldeo. A través de estos textos podemos reflexionar en algunas verdades. Primeramente, la soberanía de Dios sobre los hombres incrédulos. Dice el versículo 5 y versículo 6, porque he aquí yo levanto a los caldeos. No hay que perder de vista en el estudio de este pasaje, de esta sección, que esta nación cruel, temible y terrible era un instrumento que Dios estaba levantando. Es decir, que Dios es soberano sobre la iglesia y sobre el pueblo de Dios, pero también Él es soberano sobre el mundo gentil, sobre los incrédulos. A tal punto que si el Señor se place usar, en este caso, a gobernantes impíos, lo puede hacer sin ningún problema. Es decir, nuestro Dios gobierna no solamente nuestras vidas, y no gobierna solamente nuestras familias y nuestras iglesias, no gobierna solamente su pueblo. El Señor gobierna a todo hombre y toda mujer sobre la tierra.
Incluso si tú pudieses pensar ahora en algún gobernante impío actual, algún presidente que tú, o algún dictador que tú estés pensando en este momento, que esté haciendo actos que atentan contra la vida humana, que atentan contra la familia, que están de alguna manera vulnerando derechos de la sociedad o de sus ciudadanos. Tú puedes pensar en un gobernante malo, malvado. Bueno, ese hombre o esa mujer está bajo la autoridad de Dios y no puede hacer nada sin que Dios le permita. En el momento en que Dios no le permite a alguien hacer algo, no lo puede hacer. Y esto nos lleva a la segunda reflexión. Dios usa instrumentos humanos como Él quiere. En este caso, el propósito de Dios al usar a los caldeos era disciplinar a su pueblo. Usó en su momento también a Ciro, usó al rey de Tiro, usó en este caso a los caldeos. Usaría, por ejemplo, a Faraón para liberar al pueblo de Israel. Usaría a Nabucodonosor, usaría a Darío, usaría a Herodes. Es decir, Dios puede tomar a cualquier persona y convertirla en su instrumento. Y esto nos habla de la soberanía y el poder de Dios sobre todo y sobre todos. Tercera reflexión, Dios disciplina a su pueblo por su pecado. En esto no me voy a detener porque lo hemos visto en las ocasiones anteriores. Pero ¿por qué se está gestando esta trama en la historia de la profecía de Habacuc? Por el pecado del pueblo, por lo que vimos en el versículo del 1 al 4. El pueblo había pecado y Dios estaba orquestando a un pueblo gentil, pagano y extranjero para juzgar a Israel. Aún así, todos aquellos que obren maliciosamente recibirán el justo juicio de Dios. ¿Los caldeos escaparán también de la justicia de Dios? De ninguna manera. Eso lo veremos en el capítulo 2, del versículo 6 en adelante, que Dios pronuncia juicios sobre los caldeos y sobre todo aquel que va en contra de su santa ley. Por eso, en esta historia, pudiésemos llegar a pensar que es una historia de los buenos contra los malos. Y los buenos son los que forman parte del pueblo de Dios y los malos son los caldeos. Y podemos pensar que en algún momento los buenos se hicieron malos y los malos buenos, porque de alguna manera los buenos que son el pueblo de Dios se convierten en los malos porque tienen que ser castigados. Y los malos que son los caldeos son usados por Dios. Y podemos llegar a vernos tentados de que son los buenos. Pero sabe, ya sea el pueblo de Dios o el pueblo que no sea parte del pueblo de Dios, ya sea creyentes o no creyentes, si alguien peca contra Dios y vive una vida desordenada y contra la voluntad de Dios, recibirá el juicio de Dios. Y si no lo recibe en esta tierra, los recibirá en la eternidad. Nadie quedará impune de pecar contra Dios. Esto también es una lección importante, porque Habacuc se podría haber preguntado, y nosotros también, bueno, Señor, tú nos disciplinas a nosotros, pero ¿qué de ellos? Y esto también es una pregunta que a veces nos hacemos nosotros. Cuando sufrimos alguna injusticia, cuando vemos que algo se está haciendo mal, vemos que parecer nos afecta a nosotros. Y a veces nos preguntamos, Señor, ¿y qué pasa con aquel? Y ¿sabes qué es lo que Dios te dice? Tranquilo. Si esta otra persona actuó mal, yo lo voy a castigar. A ti no te corresponde, porque en algún momento la escritura del Nuevo Testamento señala que la venganza es del Señor, que el hacer justicia es del Señor. Por lo tanto, en este momento de la historia, los caldeos estaban arrasando y estaban actuando, parecería impunemente, haciendo lo que quisieran. Desde la perspectiva de ellos, ellos no se veían como instrumentos en las manos del Dios de Israel. Pero esa era la realidad. Servían a los propósitos de Dios. Pero cuando todo esto, este propósito de disciplina y castigo a la nación de Judá terminara, los caldeos tendrían que rendir cuentas a Dios. Entonces, hermano, primeramente mire su propia vida. Si usted está obrando maliciosamente o está pecando contra Dios, el Señor le juzgará. Y si usted ve que alguien le está tratando mal o está actuando impíamente, ore por misericordia por ese hermano, por esa persona, porque eventualmente también recibirá el justo juicio de Dios. Nadie quedará impune de lo que ha hecho. No estoy diciendo que si algún creyente peca contra Dios perderá la salvación, no estoy diciendo eso, pero sí estoy diciendo que si un creyente se comporta pecaminosamente,
el Señor tarde o temprano le pedirá cuenta. Y si no le pide cuenta aquí, le pedirá cuenta en la eternidad. Y lo mismo para nosotros. Si nosotros pecamos contra Dios, el Señor nos pedirá cuenta. O lo hará aquí o lo hará después en la eternidad. Y finalmente, también una gran lección que uno puede extraer del versículo 11 y de todo el pasaje. La arrogancia nunca producirá un buen fruto. La arrogancia del pueblo caldeo le llevaría a la ruina, lo veremos en los próximos estudios. Un pueblo que pensaba que tenía sus propias leyes, que no rendía cuenta a nadie y que podía hacer y deshacer a su antojo. Bueno, el Señor se encargaría de castigarles por su arrogancia y su altanería. El orgullo, la vanagloria, la altanería no es una virtud cristiana, todo lo contrario, es una actitud carnal y pecaminosa. Y cuando el creyente también actúa arrogantemente, siempre producirá en su vida un fruto negativo, disciplina y castigo de parte de Dios. Por eso esto es algo también que debemos ver en nosotros mismos y que está presente. Debemos evitar la confianza en nosotros mismos. Debemos creer que nosotros somos superiores a otros. Debemos dejar de pensar que somos mejores o superiores a alguien más. E incluso pensar que podemos ser suficientes en nosotros mismos y que no necesitamos de Dios. Todos estos pensamientos son negativos. Y la Biblia dice que antes de la caída está la altivez de espíritu. Entonces, si usted tiene un corazón altivo, una actitud altiva, lo más probable es que usted va a caer y que el Señor tendrá que disciplinarle personalmente a usted. Entonces, este ejemplo de los caldeos también nos recuerda que no debe haber ningún rastro de arrogancia o soberbia en nuestro corazón. De lo contrario, el fruto que va a producir será un mal fruto. Habrá consecuencias que no nos gustarán, nos traerán tristeza, dolor, aflicción, y serán la consecuencia adecuada por nuestro pecado. Entonces, cuidemos también nuestro corazón de pensar que la arrogancia no tiene ningún tipo de castigo, porque el Señor dice que resiste al soberbio y da gracia al humilde. Entonces, tengamos también cuidado con esta actitud en nuestro corazón, que el Señor no nos encuentre con un corazón altanero y altivo.